No creáis a todo espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Esta es una extraordinaria advertencia que hace el Señor a toda la humanidad, que no creamos a todo espíritu. Y ahora esta advertencia es más relevante que nunca porque estamos en tiempos muy peligrosos, tiempos donde estamos siendo testigos presenciales de grandes acontecimientos, tiempo en donde hay una gran hambre en la gente de conocer de Dios y de conocer sobre las cosas que sobrevendrán en un futuro. Por eso el Señor nos advierte realmente de que no creamos a todo espíritu, sino que estemos alerta y que creamos solamente al Espíritu de Dios. No podemos creer a todo espíritu ni a toda fuente profética. Hay dos fuentes de profecía y una de esas fuentes es la fuente verdadera, la que viene de parte de Dios. Y la otra fuente es una fuente contaminada, una fuente que algunas veces tiene algunos rasgos de verdad, pero está contaminada por la mentira, porque eso es lo que hace el diablo. El diablo utiliza, sabe que la mejor mentira es cuando lleva parte de la verdad. Entonces es una profecía que no es confiable. Normalmente los hombres, cuando no conocen a Dios, buscan fuentes de profecía y no saben discernir cuál es la verdadera palabra, la buena palabra profética, y entonces caen en engaño, en errores. Siempre ha habido hombres que se han abrogado a sí mismos la facultad de ser profeta, de conocer el futuro, pero no tienen nada que ver con Dios. Son personas que lo hacen por presunción, por dinero, por finanzas, inclusive muchas veces lo hacen con sinceridad, pero están equivocados porque no lo hacen por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, tenemos que es Nostradamus de la antigüedad. Sus cuartetas se pueden aplicar a cualquier cosa. Él todo lo que escribió en profecía lo hizo en cuartetas, y entonces pero esas cuartetas son tan vagas que se pueden aplicar a cualquier cosa. Se pueden aplicar igual que a las torres gemelas que se cayeron, que a cualquier otro acontecimiento que pase en otro sitio, porque son vagas, no son específicas. La profecía bíblica es específica. La profecía que da Dios en su palabra es específica. Por ejemplo, el Señor habla sobre Israel y dice que Israel iba a desaparecer como una nación sobre la faz de la tierra, y eso ocurrió. Después de la muerte de Jesucristo, Israel desapareció como nación y no existió más. El pueblo de Israel estuvo vagando entre los demás pueblos por casi 2000 años. También hay otra profecía en Isaías donde dice Dios con su poder a la vista de todas las naciones va otra vez a instalar el pueblo de Israel y va a nacer una nación en un solo día. Y eso ocurrió en el año 48, en el año 1948, cuando las Naciones Unidas estableció que el nacimiento de la nación de Israel de nuevo, y eso es profecía bíblica, es una profecía certera, definida, clara. Dice la Biblia que es la palabra profética más segura que nosotros tenemos, a la cual hacemos bien si estamos atentos a esa palabra profética. También el hombre pretende hacer profecías utilizando la ciencia. Los científicos quieren pronosticar cosas a largo plazo y a corto plazo. Por ejemplo, hace 40, 50 años atrás, la Organización de las Naciones Unidas determinó que para el año 2000 las enfermedades iban a ser erradicadas por el avance de la ciencia, el avance de los conocimientos. Se iban a eliminar las enfermedades, no iba a haber enfermedades para el año 2000. Sin embargo, esto, como sabemos todos, no fue así. Pero porque la palabra de Dios dice que sí va a haber pestes, enfermedades, entonces no puede ir el hombre en contra de lo que dice la palabra de Dios. También muchos hombres determinaron y han profetizado que la Biblia a esta época en que estamos después del 2000, en el 2000 la Biblia iba a ser un libro obsoleto, un libro como de ilustraciones, un libro de vieja, un libro de fábulas. Sin embargo, no ha sido así. La Biblia hoy por hoy es el libro más comprado y más leído en el mundo entero.
es la palabra de Dios, y hoy por hoy tiene más vigencia, tiene tanta vigencia hoy como la tenía 2000 años atrás, porque es un libro escrito para el alma, para el espíritu. Y aunque cambien las circunstancias del hombre, aunque cambie la tecnología, aunque avance y se hagan mejores edificios y mejores aeroplanos y cohetes y tecnología militar, sin embargo el alma del hombre permanece igual, pecadora, contraria a Dios, enemiga de Dios. Y por eso la Biblia es la medicina que necesita el hombre. Por eso la Biblia no se envejece, sino es el mensaje eterno de Dios para el alma del hombre. Siempre ha habido falsos profetas en el mundo, porque es realmente un gran negocio. Los falsos profetas hacen un gran negocio. Actualmente los profetas, los falsos profetas hacen libros, y al comienzo de cada año son muy vendidos, se venden por millones las revistas que tienen profecía, los libros que traen los pronósticos para ese año se venden. Es realmente un gran negocio, y la gente, por ignorancia, por desconocer la palabra, por desconocer la palabra, el mandamiento de Dios, la gente compra esos libros y cae en el engaño. ¿Ve? Pero esos libros normalmente traen cosas que son vagas. Por ejemplo, esas profecías que de esos falsos profetas dicen cosas como esta: este año ocurrirán cosas muy graves en tal país. Y eso normalmente ocurre, siempre ocurren cosas graves en los países, es normal eso. También dice: este año morirá un político muy importante. Y son cosas generales, no son cosas específicas, y entonces se pueden adaptar a una cosa o la otra cosa, porque cualquiera puede decir que un político es importante, y normalmente todos los años mueren políticos en los países. Entonces es una profecía que es una profecía ambigua, es mentirosa, no es algo en donde podamos nosotros confiar. Dios nos llama a no confiar en ese tipo de profecía. Dios nos advierte en la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer la Biblia. Y veamos lo que dice la Biblia. Dice así: si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, si el hombre de Dios, o la persona, cualquiera se pregunta, bueno, y entonces ¿cómo sabremos la palabra que Dios no habló? ¿Cómo sabremos cuál es la palabra que es mentirosa, la palabra falsa? Entonces continúa diciendo así el profeta: si el profeta hablara en nombre de Jehová, en nombre de Dios, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová, que Dios no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Esto está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 21. O sea, si alguien habla y dice una profecía, y tal profecía no se cumple, tengamos entendido de que esa persona es un falso profeta. No crean en esa persona, no le presten atención a lo que digan nunca más, por la razón siguiente: de que lo que está hablando es por presunción, se lo imaginó, se lo dijo un demonio o cualquier cosa, pero no viene de parte de Dios, no viene de parte del Señor. También encontramos que estos profetas de hoy, estos pronosticadores, llaman a rueda de prensas para decir los pronósticos del próximo año y cosas así. Sin embargo, veamos lo que dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no hay profecía que es real, verdadera, que sea traída por voluntad humana. Ninguna profecía de Dios es traída por voluntad humana. O sea, yo no puedo proponerme darle ahora a usted en este momento profecía, porque no es de mi voluntad. Eso es cuando Dios quiere, que Él usa al Espíritu Santo para inspirar a hombres de Dios. No podemos aceptar ese tipo de profecía que es dada por voluntad humana, cuando los hombres quieren hacer una rueda de prensa. Eso no es de Dios. Tengamos entendido, eso no es de Dios. Quiero dar a través de esta enseñanza unas herramientas básicas para que podamos conocer profecía que es de Dios y la que no es de Dios.
También hay otro tipo de profecía que viene por la astrología. Y quiero decirle que la astrología es abominación delante de Dios. Si usted acostumbra a ver el horóscopo, si usted acostumbra a estar pendiente de los signos del zodíaco, tenga entendido que la Biblia dice con mucha claridad que los signos del zodíaco y los que se llevan por eso no van a tener parte en el reino de los cielos. Eso es adivinación y ese tipo de cosas. Veamos lo que dice en Isaías, capítulo 47, versículo 13 al 14. Dice así: te has fatigado con tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre en el cual se siente. Esto es lo que trae Dios para la gente que practica, que llamamos astrología. Es juicio, es condenación. Si usted por ignorancia, por desconocimiento, está acostumbrado a ver el horóscopo, no lo haga más. Usted está ofendiendo a Dios. Pídale perdón a Dios por haber hecho eso. Él lo hizo en su ignorancia y apártese de eso porque eso traerá maldición sobre su vida. Eso no es de Dios. Y lo que no es de Dios trae maldición y trae castigo sobre las vidas. Igualmente, las predicciones que hacen los astrólogos son vagas, igual que las demás predicciones. Tengamos temor de Dios, porque la Biblia dice que en estos días que estamos viviendo, el diablo tratará de engañar a mucha gente para que no nos resplandezca la luz que Dios ha enviado para nosotros, que es la palabra del Señor. Y quiere que la gente vaya corriendo detrás de diferentes palabras proféticas que no son verdad. Dentro de la iglesia se ha colado últimamente un tipo de profeta y se paran en los púlpitos y dicen: yo profetizo, voy a profetizar y profetizo esto y profetizo para esta iglesia y profetizo tal cosa. Hermano, amigo, esto no es de Dios, esto tiene que ser rechazado, porque como hemos visto en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21, ninguna profecía viene por voluntad humana. Nadie puede decir yo profetizo, porque eso es un falso profeta, porque ninguna profecía es traída por voluntad humana, porque son falsos, son mentirosos. Eso es conforme a la palabra de Dios te estoy hablando. Cualquiera que ponga fecha a la venida de Cristo es un falso profeta. No tengamos temor de personas que dicen que Cristo viene en tal fecha o que Cristo viene en la otra fecha porque sacaron cuenta y vieron una cosa. Pero no tengamos temor de ellos ni prestemos oído. De igual manera, cualquier persona que pone una fecha al fin del mundo, de la misma forma no podemos hacerle caso, porque la palabra dice que la hora, el día, la hora, el tiempo no lo sabe nadie, solamente eso está en la potestad del Padre. Solamente Dios sabe cuándo será la venida de Cristo y cuándo será el fin del mundo. Hoy en día hay mucha gente preocupada porque se está hablando que el próximo año, en el año 2012, va a ser el fin del mundo, que de acuerdo al calendario maya y a una cantidad de cosas y señales que no están en la palabra de Dios. Quiero decirte a ti en este momento que oyes esta palabra: reposa, descansa, no le oiga, son mentirosos, son falsos profetas, eso es diabólico, eso es satánico. El mundo se va a acabar, pero no va a ser el año que viene. Todavía hay muchas profecías que cumplirse, todavía tiene que venir el anticristo, todavía hay que formarse un gobierno mundial. También hubieron una cantidad de profecías para el año 2000. Para el año 2000 se hablaba que el año 2000 iba a acabar el mundo, y mucha gente estuvo angustiada y temerosa porque se hablaba de que el año 2000 se iba a acabar el mundo. Sin embargo, no pasó nada. Todos los que conocíamos la palabra de Dios en ese momento estábamos tranquilos porque sabíamos que eso era mentira. No se va a acabar el mundo el próximo año. Eso es mentira, eso es una falsedad del diablo para angustiar a la gente. Debes angustiarte no por eso, debes angustiarte por ser fiel a Jesucristo, por guardar la palabra de Dios, por apartarte del pecado. Otro detalle de los falsos profetas es que no se sujetan solamente a la palabra de Dios. Cuando usted oiga a un profeta que usa la Biblia, pero también usa el calendario maya, pero también usa Nostradamus o San Fulano de tal, ese no es un profeta de Dios. No le hagas caso, ni le oigas, no le prestes atención, porque eso no es de Dios.
Lee la palabra de Dios, acércate, Señor, a través de su palabra. Él dejó la palabra para que nosotros nos llevemos por ella. Dice la Biblia que su palabra es lámpara a nuestros pies. Y solamente la palabra de Dios va a impedir que usted y yo seamos engañados.